vamos a explicar es cómo configurar uno por uno todas las propiedades de animación que nos ofrece el plugin de Transcode. En esta clase vamos a ver únicamente el campo de emisor o la propiedad del emisor y iremos dando una clase por cada una de las propiedades. Ya, como os decía, es un plugin bastante denso y lo mejor es que vayamos poco a poco. En el campo del emisor lo que nos encontramos en primer lugar es el número de partículas por segundo, es decir, la densidad que tendrá nuestro sistema de partículas. A mayor valor, mayor densidad en el número de partículas de nuestro sistema. Como veis, algo bastante sencillito. Dependiendo de las necesidades del efecto, pues consideraréis darle más valor o menos valor. Restauramos. La siguiente propiedad que tenemos es el tipo de emisor y la verdad es que es una de las propiedades más importantes dentro de lo que al emisor se refiere y en este caso está definida como punto, pero veis que tiene otro tipo de configuraciones, como ejemplo contenedor o esfera, malla, luces, capa, etc. El siguiente campo que vamos a encontrar, o los dos siguientes campos que vamos a encontrar, pertenecen a la propiedad de la posición. La posición tanto en los ejes X, Y y Z. Al igual que en el resto de plugins tenemos la posibilidad de posicionar nuestro sistema de partículas en el espacio, en el punto donde nosotros queramos o necesitemos. También nos permite posicionarnos en el eje Z, de forma que podemos mover o desplazar nuestra partícula de hacia atrás hacia adelante. Vamos a restaurar. La siguiente propiedad que encontramos es la posición del subframe y esto es relativo a lo que es un poco la calidad de la interpolación. Digamos que lo que conseguimos con este tipo de configuraciones es suavizar un poquito el movimiento dependiendo del tipo de interpolación que elijamos. La siguiente propiedad hace referencia a la dirección y controla la dirección en la que las partículas empiezan a moverse. En este caso está predeterminado en un valor uniforme, lo cual genera partículas de forma aleatoria. Por el contrario, si eligiésemos la opción direccional, las partículas se emitan en una única dirección. Si venimos a la propiedad de Direction Split, que está habilitada con este tipo de emisor, lo que podemos elegir es hacia dónde vamos a mover nuestro chorro de partículas. Como veis, lo puedo hacer así. Y veis cómo ahora ha cambiado completamente el tipo de animación que teníamos. Podemos traerlo un poquito más al frente. Y como veis, ahora ya ha cambiado bastante el tipo de animación. Habéis visto que he utilizado la propiedad de Direction Split. Y esto lo que hace es elegir la dirección de propagación. Entonces nosotros, como hemos visto, la hemos enfocado hacia arriba y como hemos configurado nuestra dirección en direccional, únicamente nos está emitiendo hacia uno de los lados, en este caso hacia arriba. Y vemos como una especie de fuente que tira partículas hacia arriba. También podemos elegir el tipo de configuración de bidireccional. Y en este caso, como veis, lo que pasa es que genera partículas en dos sentidos opuestos. De igual forma, también podemos utilizar las herramientas de rotación para rotar nuestro sistema de partículas, dependiendo del tipo de sistema que vayamos a generar finalmente. Como veis, podemos configurarlo, podemos elegir cómo está emitiendo esas partículas desde nuestra propiedad de Direction Split o dirección de propagación. Como veis, cambia bastante según esté haciendo yo una cosa u otra. Y lo que también podemos elegir es la rotación del sistema de partículas tanto en los ejes X y Z. Como veis, quedan cosas bastante curiosas y hemos cambiado bastante la apariencia de nuestro sistema desde que habíamos empezado. Vamos a restaurarlo todo. El siguiente tipo de direccionamiento que vamos a ver es el de disco y lo que hace es generar partículas en un único plano, de forma que la sensación que da es de generar pequeños discos.
Y si lo rotamos un poquito, veremos cómo evidentemente ahí se genera un disco. Si damos un poquito más de densidad, quizá lo veamos un poquito más claro. Como veis, ese disco, ahí lo tenemos. El siguiente tipo de direccionamiento que podemos escoger es el de hacia afuera, y la verdad es que el resultado es bastante parecido al uniforme, excepto en el tipo de emisor grid, que nos ofrece una animación más diferente. Ya es cuestión de cada uno el ir probando y el ir viendo qué tipo de configuración nos conviene más para crear nuestro efecto. Vamos a restaurar y vamos a pasar a explicar ahora lo que es la propiedad de velocidad. La velocidad no es otra cosa que la fuerza con la que nacen las partículas. Es decir, es la velocidad inicial que poseen las partículas. En este caso está definido como 100, pero si por el contrario aumentásemos su velocidad, por ejemplo quizás a 500, veríamos como la velocidad de nacimiento o la velocidad con la que nace la partícula es mucho mayor y tienden a desplazarse mucho más rápido de lo que sería el centro de origen. Vamos a dejar la velocidad en 100 y vamos a pasar a la siguiente propiedad, el porcentaje aleatorio de la velocidad que hayamos definido. Esta propiedad lo que va a otorgar es un movimiento diferente o una velocidad diferente al 20% de las partículas que teníamos. Esto lo que le va a dar es un mayor grado de realidad y conseguiremos que las partículas no se muevan todas de una misma forma. Cuanto mayor sea el porcentaje aleatorio, más número de partículas habrán moviéndose de forma diferente o con una velocidad diferente. Por el contrario, si el valor es 0, todas las partículas están moviéndose o están desplazándose a la misma velocidad. El siguiente campo que vamos a ver es la velocidad heredada del movimiento, y esto lo podremos ver cuando nuestro emisor tenga cierto movimiento. En este caso está parado y podemos ver que por más que modifiquemos esta propiedad, no vamos a notar ningún cambio. Para ello lo que vamos a hacer es devolver su valor, por ejemplo a 50, ponernos en el segundo 1, hacer clic en el reloj de posición X, Y, desplazarnos al segundo 2 y desplazar nuestro sistema de partícula un poquito a la derecha. De esta forma lo que vemos, vamos a poner la velocidad heredada en 0 para que veáis lo que pasa cuando no hereda la velocidad del sistema, y lo que pasa es que las partículas siguen perfectamente el desplazamiento de su emisor sin desplazarse o sin heredar ningún tipo de movimiento. En la medida en que le estemos dando un cierto movimiento heredado del sistema, lo que vemos es cómo las partículas tienden a desplazarse en el mismo sentido que el sistema de partículas. Como veis, se hereda el movimiento. De la otra forma, lo que pasaría es que las partículas siguen todo lo posible a su núcleo. Y veis que aquí en ningún momento se desplaza hacia ningún lado, sino que siguen firmes en su origen. Los siguientes campos que vamos a explicar son los del tamaño de emisor en el eje X, Y y Z, pero para ello deberemos de cambiar el tipo de emisor. Lo primero que vamos a hacer para no tener todo esto cambiado es resetear de nuevo el plugin y eliminar los keyframes que habíamos generado de posición. Ahora sí, podemos cambiar el tipo de emisor y vamos a elegir un tipo de emisor que nos permita trabajar con este tipo de propiedades. Por ejemplo, el tipo contenedor o el tipo esfera son completamente válidos para este tipo de configuración. Como veis, eligiendo el tipo de esfera, ahora ya tenemos habilitado los ejes o el tamaño de los ejes X, Y y Z. De esta forma podemos aumentar el tamaño de nuestro emisor en cualquiera de los tres ejes. El siguiente campo que vamos a ver es el de la capa emisora o la capa que actúa como referencia de emisor, y para ello lo que tendremos que seleccionar de nuevo es el tipo de emisor y ponerlo esta vez en capa.
Ahora vemos que tenemos habilitado nuestro emisor, nuestra capa emisora o la configuración de nuestra capa emisora, y lo que vamos a hacer es elegir una imagen de referencia. En este caso, si elegimos una capa de texto, por ejemplo, yo voy a escribir RG multimedia. Si cogemos una capa de texto, ¿vale? Ponemos cualquier texto que queramos, nuestro nombre. Podemos decirle a Trapcode que utilice esta capa de texto como referencia para crear nuestro sistema de partículas. De esta forma, una vez creada la capa y teniendo nuestra línea de tiempo, podemos venir aquí al apartado de capa y seleccionar RG Multimedia. ¿Qué nos dice After Effects? Que las capas de texto no pueden ser usadas como capas emisoras. Tendremos que crear una capa de texto y precomponerla en una nueva composición para que podamos utilizarla. Así que vamos a coger la capa de texto, precomponemos, le decimos que sí, y ahora lo que nos dice es lo siguiente, que para poder utilizar esa capa también tiene que ser una capa 3D. Entonces vamos a coger y hacemos clic en el icono de capa 3D. Ya está activada, hemos convertido nuestra capa RG Multimedia en una capa 3D y nos vamos a ir a la parte de la configuración de la capa de referencia, vamos a volver a decirle que sea ninguno y ahora de nuevo le decimos que sea RG Multimedia. En principio no ha pasado nada, pero si deshabilitamos la visibilidad de la capa RG Multimedia, veremos que nuestro sistema de partículas se está generando solo en aquellos lados donde había texto. Para que veáis mucho mejor esto, lo interesante es subir quizás a 1000 o más el número de sistemas de partículas. Cuanto más lo subamos, más veremos que nuestro sistema únicamente se genera en la zona en la que teníamos antes nuestro texto. El problema es que no llega a leerse el texto bien porque como las letras luego, como las partículas luego van desplazándose, pues se deforma todo y no se ve. Pero si bajásemos su velocidad y dejásemos a 0, veríamos que poco a poco se va formando ahora sí ya un poquito las letras RG Multimedia. Si aumentásemos todavía más la densidad de palabras, de partículas que nacen, veríamos que poco a poco, cada vez más, se va viendo o se va revelando la palabra que habíamos puesto como origen. De forma que hemos creado un sistema de partículas que tiene como origen una capa de texto, de modo que nuestro sistema de partículas únicamente genera partículas en las zonas donde antes había texto. Lo siguiente que vamos a ver ahora es la propiedad es el tipo de muestreo que vamos a hacer a la capa. En este caso está definida en fija, pero la podríamos decir en la hora actual o desde el nacimiento de las partículas. La siguiente propiedad es el tipo de información que vamos a utilizar de las propiedades de la capa. En este caso, como veis, estamos cogiendo el color de referencia de nuestra capa. Nuestra capa era un texto escrito en este tono azul verdoso y lo que está haciendo es coger el color, pero podríamos coger, por ejemplo, pues otro tipo de configuración y veréis cómo va cambiando. Ya os digo, depende de qué tipo de efecto final queráis crear y sobre todo ir probando muchas configuraciones para que veáis los diferentes resultados que ofrece. El siguiente campo que vamos a comentar es el Grid Emitter. Vamos a darle de nuevo a restaurar para dejarlo todo como estaba. Y vamos a seleccionar el tipo de emisor en Grid para que se nos habilite la parte del Grid Emitter. En este caso lo que podemos elegir es el número de partículas que hay en cada uno de los ejes. En este caso tenemos definido 5 en el eje X, 5 en el eje Y y 1 en el eje Z. Como veis, no parece que cambie mucho, no parece que haya mucho cambio, pero sí que es interesante quizás explicar el tipo de grid emitter que estamos utilizando. Como veis, está definido en estas explosiones periódicas, esta forma de explosión o de mini explosiones que está haciendo el núcleo. Como veis, hay como una especie de chasquidos. O por el contrario, podemos elegir esta opción que lo que hace es generarnos un sistema mucho más constante. Como veis aquí, la generación de partículas es más constante que en la opción anterior.
De nuevo, depende de las necesidades de nuestra animación, qué tipo de efecto queremos conseguir y dependiendo de ello configuraremos nuestras opciones en unas u otras. Veis, aquí he generado un sistema en el que le estoy diciendo que las partículas en el eje X son 35 y lo que hacen es una serie de repeticiones. Y lo que da la sensación es una especie de fuegos artificiales que van explotando detrás y poco a poco se van expandiendo. El último tipo de emisor que nos queda por ver es el de las luces. Lo primero que nos dice After Effects es que en este modo las luces se utilizan como sistemas de partículas y que solo funcionarán las luces que se llamen emitter. Para ello vamos a irnos a nuestra capa, nuevo, luz, y la vamos a nombrar emitter. Hacemos clic en aceptar y lo que vemos ahora es que nuestro sistema de partículas toma como referencia la luz que hemos creado. Es otra forma de generar o de animar un sistema de partículas. En este caso es un tipo de luz. Vamos a restaurar y eliminamos nuestra luz. La última parte que voy a explicar es la del random seed o las semillas aleatorias. Esta opción nos va a ser muy útil cuando, por ejemplo, creemos un sistema de partículas y lo vayamos a duplicar. En este caso lo que conseguiremos es que el nacimiento de las semillas o de las semillas de las partículas sea diferente y consigamos que el efecto también sea un poquito diferente. Ya os digo, es una propiedad que se usa básicamente cuando vamos a duplicar un efecto ya creado y queremos modificarlo ligeramente o queremos generar pequeñas diferencias respecto al original. Esto es todo lo que vamos a ver de la parte del emisor. Creo que ha sido una clase bastante completa y dejaremos las siguientes clases para explicar el apartado partículas, sombras, físicas, etc. Como os comento, es un plugin bastante completo y lo mejor es ir poco a poco.